Buen día. Hoy vamos a hablar sobre la investigación que hemos realizado sobre el desempleo en la ciudad de Cuauhtémoc. Nuestro equipo está conformado por Cintia Anaí González Estrada y yo, su servidora, Mónica González Meraz. Bueno, el desempleo es un problema que ha generado inquietud dentro de la sociedad, ya que las personas desempleadas batallan para poder cubrir sus gastos por la razón de que no están generando ingresos. En la ciudad de Cuauhtémoc, las personas, la mayoría, viven de trabajar para los demás y el no poder encontrar un trabajo pues es un problema muy grave, ya que de ellos no solamente depende su persona, sino también su familia. La proporción de trabajadores desempleados también sirve como una muestra de saber si se están aprovechando adecuadamente los recursos humanos y también sirve como el índice de la actividad económica. Generalidades del proyecto 4.1 Antecedentes del problema. El concepto de desempleo existe desde el año 1600, el cual se refería a las personas desempleadas, sino también a aquellas que se encontraban en ocio, el cual es un ocio involuntario de una persona, ya que desea encontrar trabajo, lo cual lo ha llevado a varias causas. Que puede existir un descenso temporal que experimenta el crecimiento económico, que se caracteriza por la disminución de la demanda, de la inversión, de la productividad y el aumento de la inflación, ya que la actividad económica pues tiene un comportamiento cíclico, que es de forma de que los periodos de auge en la economía pues van seguidos de una recesión o desaceleración del crecimiento. Y esto pasa ya que existe cierto número de personas que demandan empleo, el cual va a sobrepasar las ofertas de trabajo que hay. Y esto hace que sea mucho mayor el número de desempleados que están buscando un trabajo, lo cual hacen que las empresas pues no puedan ofrecer más empleo, pues porque no lo tienen. En la ciudad de Cuauhtémoc, pues es una región donde la mano de obra pues varía dependiendo de la época del año en que se encuentre, ya que pues debido a la actividad económica, una muy común pues es la pizca de manzana. Y bueno, también depende mucho pues de los cambios que existen en la estructura de la economía, ya que hay aumentos de la demanda de mano de obra en algunas industrias y al mismo tiempo hay disminuciones en otras. Esto hace que la oferta de empleo pues se ajuste a la velocidad. Eso impide que no se ajuste a la velocidad que debería de ir. Además de que en este tiempo hemos estado pasando pues por una pandemia, lo cual ha afectado no solamente a la ciudad sino internacionalmente. La tasa de desempleo pues ha aumentado de una forma considerablemente y pues todo debido al COVID. Se han tenido que hacer cierre de establecimientos y pues esto ha ocasionado que personas se queden sin empleo. 4.2 Definición del problema. Bueno, nuestro trabajo pues es el poder encontrar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo afecta el desempleo a la comunidad de Cuauhtémoc y cuál ha sido
el impacto frente a la contingencia que se vive actualmente. 4.3. Objetivo general y específicos. Bueno, el objetivo general es determinar el efecto social que tiene el desempleo en la comunidad de Cuauhtémoc, conocer los conflictos que está ocasionando y cuál ha sido el impacto que se tuvo frente al COVID-19. Los específicos es establecer las consecuencias del desempleo, identificar las causas que provocan el desempleo y posibles soluciones, conocer las consecuencias que el COVID-19 trajo al desempleo. El nivel de estudios es un determinante para encontrar trabajo. Las personas ven con interés el tema del desempleo y conocer a quién ha afectado más el desempleo, ya sea tanto hombres y mujeres y pues dependiendo de qué edad. 4.4. Justificación. Bueno, el impacto social. Bueno, pues como ya se había dicho anteriormente, pues el desempleo es un problema que genera mucha inquietud en la sociedad actualmente. Este problema pues ha afectado socialmente a varios grupos de personas, ya que pues son desempleadas y estas se están encontrando en situaciones difíciles, pues por lo mismo de que no están teniendo ingresos para sostenerse a ellas y pues a las personas que dependen de ellas, lo que son pues sus familias. Y lo cual está complicando pues de que no puedan obtener sus servicios para poder vivir bien. Y es por eso que nos trajo a poder elegir este tema para investigar, ya que queremos saber qué es lo que la gente piensa, qué es lo que están viviendo, cómo les afecta el estar desempleados o cómo puede afectar el desempleo a lo que es la sociedad. Y pues también de que hay empleos que los que tienen empleos pues son de muy bajo salario y al mismo tiempo pues en estos tiempos es muy difícil el conservar un empleo, ¿verdad? Pues porque a veces, pues por ejemplo, que ahora que estamos pasando pues por la contingencia, pues se cerraron muchos establecimientos y eso que hizo pues de que muchas personas tuvieron que descansarse y pues quedarse sin trabajo mucho tiempo, lo cual pues estuvieron desempleadas. Y es por eso que queremos conocer más sobre este tema y es la razón por la cual fue elegido. 4.5. Viabilidad de la investigación. Este proyecto de investigación sí es viable. ¿Por qué? Porque se cuenta con la información necesaria para llevarse a cabo. En esta investigación se va a analizar a los adultos que se encuentran en edad y capacidad para trabajar que es entre los 20 y 55 años de edad, que viven en la ciudad de Cuauhtémoc. De acuerdo, pues estos datos fueron obtenidos de acuerdo al INEGI en el año 2015, de ahí fue nuestra fuente, y son aproximadamente 58.970 personas. El cuestionario se realizó a una muestra de la población, ya que pues es mucha la población, entonces tardaríamos demasiado y por eso se hizo a una sola muestra, pues para saber cuál fue el impacto que se está teniendo pues debido al COVID y cómo está afectando a la sociedad. 5.1. Antecedentes o marco histórico. Bueno, los antecedentes del desempleo en México. La falta de empleo
ha sido por muchísimos años. Este problema pues ha sido presente en nuestro país y pues ha sido el problema más grave, se podría decir. Este es algo que afecta mucho a la sociedad, ya que pues genera pobreza, ¿verdad? Y es algo que no se puede controlar, ya que no es algo que esté en las manos de las personas. El desempleo pues ha causado muchas consecuencias, se podría decir, ya que pues existe lo que es la migración, hace que las personas pues se quieran ir hacia otro país. La economía mexicana no ha sido capaz de generar el número total de empleados formales requeridos en ninguno de los últimos 15 años. Para no hablar de la llamada década perdida de los años 80. En esta década, la economía mexicana ha estado muy lejos de generar entre 1 y 1.2 millones de empleos, que está exigiendo lo que es la población económicamente activa. Y aunque se dice que en el 2004 y a inicios del 2008 el empleo creció de manera importante, pero esto fue por el incremento del Producto Interno Bruto real, y eso sigue siendo insuficiente pues para poder cubrir rezagos, los cuales pues se acentuaron con la reciente crisis económica. En la primera década del siglo XXI, además del incremento de los niveles de desempleo, creció significativamente la informalidad de la economía y los ocupados sin protección social. Lo cual quiere decir pues de que el desempleo pues ha existido en México desde hace tiempo y no ha sido nada fácil el poder desarrollar más empleos. Y esto pues es algo que le preocupa, ¿verdad?, a las personas, ya que pues de ahí depende si van a poder tener una buena vida, si van a poder cubrir sus servicios, sus necesidades, y es algo que ha estado presente desde siempre, se puede decir. Las causas del desempleo. Una causa es cuando existe un descenso temporal que experimenta el crecimiento económico caracterizado por la disminución de la demanda y de la inversión de la productividad y por el aumento de la inflación. Otra es en el momento en que se da una situación en la que el número de personas que demanda empleo sobrepasa las ofertas de trabajo existentes, debido a que los elevados salarios reales atraen un mayor número de desempleados a buscar trabajo e imposibilitan a las empresas pues a ofrecer más trabajo. Eso quiere decir pues de que si están subiendo los salarios, es obvio que en las empresas pues les va a ser imposible, ¿verdad?, el contratar más personas. ¿Por qué? Porque primero tienen que cubrir el pago de las personas que ya tienen, y eso les está ocasionando pues de que no pueden estar contratando más gente. Otra es de que cuando en ciertas regiones o industrias donde la demanda de mano de obra fluctúa dependiendo de la época del año en que se encuentre. Y muchas veces esto se da porque ya existe mucha tecnología, ¿verdad? O sea, ya la tecnología va avanzando y ya las empresas, las industrias ya van implantando esas tecnologías, lo cual está haciendo que estén sustituyendo lo que la persona hace.
y es por eso que ya también ya no contratan a nadie. Y como les había dicho ahorita, de que una actividad económica pues que es muy presente aquí en la ciudad de Cuauhtémoc es de que la temporada de la manzana, y es cuando se crean empleos que pues sí, ¿verdad? No duran todo el año, pero duran un cierto periodo y llegan pues personas de varios lugares pues en busca del empleo, ¿verdad? Y a veces estas llegan a establecerse aquí en la ciudad pues permanentemente, lo que provoca la inestabilidad económica, ya que no siempre se van a estar en ese mismo trabajo, ¿verdad? Tienen que empezar a buscar, pues debido a que es un trabajo por temporada. Tasa de desempleo en México sube a 4.6% en último trimestre del 2020. La tasa de desempleo en el país cerró en 4.6% en el último trimestre del 2020, un incremento de 1.2 puntos porcentuales frente a la de 3.4% del mismo periodo del 2019. Así lo indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Asimismo, la ENOE registró una disminución de 1.7 millones de personas en la población económicamente activas, que pasó de 57.6 millones a 55.9 millones, lo que está representando una reducción de la fuerza laboral. Y la población ocupada fue de 53.3 millones de personas, con un decremento de 2.4 millones frente al último trimestre del 2019. Las cifras de desempleo nos muestran que sí fue un gran impacto lo que se tuvo, ¿verdad? Ya que pues del 3.4% que se tuvo en el 2019 para el último trimestre del 2020, que se quedó en 4.6%, o sea, sí fue un aumento, ¿verdad? Sí fue algo que sí se puede decir que el desempleo, pues sí ha estado presente, y más de que durante la emergencia sanitaria por el COVID del 2020, pues en el segundo trimestre llegó a un 57.5% en 2020 y en el cuarto trimestre todavía por debajo del 60%. O sea que sí ha ido aumentando. Sí ha ido aumentando. 5.2 Marco conceptual. Desempleo. Parte de la fuerza de trabajo que estando en condiciones de trabajar no se encuentra ocupada en actividades productoras de bienes o servicios. Esto incluye a las personas cesantes y a las que buscan trabajo por primera vez. Bueno, son todas aquellas personas que tengan más de cierta edad especificada y que en un día especificado o en una semana especificada se encuentren en las siguientes categorías. En la primera, los trabajadores disponibles para el empleo cuyo contrato de trabajo haya expirado o esté suspendido temporalmente, que estén sin empleo y busquen trabajo remunerado. La segunda, las personas disponibles para trabajar, salvo caso de alguna enfermedad, durante el periodo especificado y en busca de trabajo remunerado, que nunca hayan estado empleadas o cuya última situación en la ocupación no haya sido la de asalariada, o las que hayan estado retiradas de la vida activa. La 3. Las personas sin empleo en el que
momento de que se trate, estén disponibles para trabajar y hayan logrado un nuevo empleo que deba empezar en una fecha subsiguiente al periodo especificado. La 4 y última, las personas que hayan sido suspendidas temporal o indefinidamente sin goce de remuneración. ¿Cómo se mide el desempleo? Las variaciones de la tasa de desempleo se obtienen mediante el procedimiento conocido muestreo aleatorio de la población, el cual se hace con el fin de dividir a la población en grupos de acuerdo a su situación laboral, pues si se encuentra desempleado o con algún empleo, basándose pues en la población que esté activa. Y el INEGI es el que realiza mensual y trimestralmente la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, sus siglas ENOE, mediante la cual se obtiene información acerca de la proporción de mexicanos en situación de desempleo y la que se encuentre en empleo en el sector informal. Desempleo en Ciudad Cuauhtémoc. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, Cuauhtémoc arrojó un incremento en el número de afiliaciones, así como una tasa de desempleo del 2.21% que registró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Eso se informó durante la Feria del Empleo en Cuauhtémoc, en donde se ofrecieron más de 630 vacantes y la participación de más de 25 empresas de la región. Un mensaje que dio la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Ana Luisa Herrera Lazo, fue de que la mejor manera de abordar los temas de inseguridad es fomentando el trabajo. La delincuencia se origina en su mayoría ante la falta de oportunidades o de ingresos, mencionó la funcionaria. ¿Qué quiere decir? Pues de que el desempleo pues va de la mano, van otros generando otros problemas, ¿verdad? Como es la delincuencia. Al momento de que están desempleados, muchas personas pues pueden hacer que hagan cosas, ¿verdad? Como que empiecen a robar y así, algo que pueda dañar a la sociedad. Marco referencial. Tasa de desempleo. Es el porcentaje de la población laboral que no tiene empleo, que está en busca de que está en busca de trabajo activamente y que no han sido despedidos temporalmente, con la esperanza de ser contratados rápidamente. Bueno, la población económicamente activa se clasifica en dos, que es la población ocupada, la cual comprende a las personas de 12 años y más edad de ambos sexos, y la población desocupada abierta o desocupados activos, que se refiere a las personas de 12 años y más de edad de uno u otro sexo, que no están ocupados, buscaron activamente incorporarse a alguna actividad económica en las 4 semanas previas a la semana del levantamiento o hasta 8 semanas, siempre y cuando estén disponibles a incorporarse de inmediato. En la población ocupada se puede decir que son aquellos que trabajaron al menos una hora un día para producir los bienes y servicios a cambio de alguna remuneración monetaria o en especie, o que también tenían empleo pero no trabajaron por alguna causa y no dejaron de percibir su ingreso, o que no tenían empleo pero iniciarían con seguridad uno en 4 semanas o menos. Población económicamente activa. Bueno, la población económicamente activa abarca a todas las personas de uno u otro sexo que aportan su trabajo para producir bienes y servicios económicos.
Dentro de esta población económicamente activa se puede identificar diversas categorías, entre ellas la población ocupada, que es el conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, independientemente de la edad que tenga. Operacionalmente es la población que en un tiempo específico, denominado semana de referencia, ha trabajado por lo menos una hora en forma remunerada o 15 horas o más sin una remuneración. Y la población desocupada es el conjunto de personas trabajo buscaron uno en forma activa en la semana de referencia. El desempleo en México a causa del COVID. Bueno, pues debido a la pandemia del COVID-19, muchas personas, millones de personas que trabajan, pues se tuvieron que quedar en sus casas o trabajar desde su casa, o más bien pues tuvieron que tener que enfrentar, ¿verdad?, la situación, y en muchas pues bajó mucho el sueldo, o asimismo pues hubo casos de que fueron despedidas las personas de su trabajo. Una tasa estimada del 11.7% de desempleo de la población económicamente activa para el final del 2020, lo que equivaldría aproximadamente a 6 millones de personas. La organización advirtió que el 44% de la población ocupada en México se enfrenta al riesgo de sufrir afectaciones como reducción de horas y salarios. Y según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a finales de septiembre, con cifras de agosto, la tasa mexicana de desempleo bajó en agosto al 5.2% al reincorporar 608,000 personas a la población económicamente activa, con lo que hay 2.8 millones de desocupados. O sea que el desempleo a causa de la contingencia pues sí fue muy presente, ¿verdad? Ya que pues no se podía estar trabajando en lo que eran las oficinas, pues por lo mismo de que podrían haber más contagios. Entonces muchas personas no nomás fueron descansadas, más bien muchas perdieron su trabajo porque pues empresas tuvieron que cerrar porque era mucho el tiempo de espera de que tenían que volver a abrir las instalaciones, y muchas cerraron, y eso causó pues de que muchas personas se quedaran sin empleo. Me presento, soy Anaí González. Como ya lo expuso anteriormente mi compañera Mónica, ya conocemos un poquito las bases del desempleo y las causas, cuál es su concepto y el por qué elegimos esta investigación. Ahora nos vamos a entrar al capítulo 6, que es la metodología. El primer tema es la población y cálculo de muestra. La población del estudio. Bueno, esta investigación se analizan a todos los adultos que se encuentran en edad y capacidad para trabajar de entre 20 y 55 años de edad que viven en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. De acuerdo a los datos de la INEGI,
nuestra población son 58.970 personas. Esta población es finita porque conocemos el número de personas. Este dato fue extraído de la página INEGI sobre un censo que se hizo en el año 2015. 6.1.2 Cálculo de muestra. La muestra es una técnica de investigación muy utilizada en las ciencias sociales, como una manera de recopilar información sin tener que medir a toda la población. Para el cálculo de nuestra muestra, tomamos en cuenta un margen de error del 5% y nivel de confianza un 95%. Esto porque es el que generalmente se usa en la industria de las encuestas, teniendo así como resultado 382 como el tamaño de nuestra muestra. Para llegar a este resultado, utilizamos una calculadora de muestras que es de la página Asesoría de Economía y Marketing, y para comprobar el resultado utilizamos una calculadora de margen de error. 6.2 Tipo de estudio. La investigación con la que estamos trabajando es explicativa, ya que la finalidad de esta investigación es hallar las razones o motivos por los cuales ocurren los hechos del fenómeno estudiado, que en nuestro caso es el desempleo, observando cuáles son las causas y qué son los efectos que tiene, e identificar cuáles son las circunstancias. Se realiza este tipo de investigación con el objetivo de ayudar a los investigadores a estudiar el problema a mayor profundidad y entender el fenómeno de forma eficiente, es decir, el desempleo. Que en este tipo de investigación no se puede llegar a una conclusión concreta, se pueden explorar las variables. Técnicas e instrumentos que usamos para la recolección de datos fueron fuentes bibliográficas con el fin de conocer los antecedentes que se tiene del desempleo a lo largo de la historia, y un cuestionario que consistía en una serie de preguntas donde las personas respondieron según su criterio para analizar la información que recolectamos. 6.3 Variables de investigación y sus indicadores. Utilizamos variables dictomáticas, que es donde no se asignan valores numéricos, variables de atributo y variables continuas, donde se asignan los rangos que sean necesarios. En ese caso, pues nos sirve para la edad. Utilizamos una matriz de clasificación de variables, donde las clasificamos por primarias y secundarias y dependiente e independiente. En la primaria dependiente pusimos efectos que tiene el desempleo en la ciudad, el aumento del desempleo por la contingencia, y en las primarias independientes pusimos a los factores que causan el desempleo en la ciudad, edad y género. En la secundaria dependiente, si la persona se encuentra empleada o desempleada, los ingresos que tiene, y en la secundaria independiente, qué nivel socioeconómico se encuentran las personas y la educación. A continuación se presenta una tabla donde clasificamos las variables que tomamos en cuenta y cuál es su indicador. La primera variable es el nivel socioeconómico. Su indicador es baja, media o alta. La segunda es grado de estudio y su indicador son secundaria, preparatoria y licenciatura. La edad puede ser de un rango entre 20 y 50 años, género femenino o masculino. Las consecuencias del desempleo como indicadores, según las investigaciones, pusimos inestabilidad, pobreza, migración y delincuencia, ya que son las principales. Las causas del desempleo, su indicador es edad, falta de estudios, falta de experiencia y que no hay empleos. 6.4
Descripción del instrumento. El instrumento para la investigación es un cuestionario de 15 preguntas. Anteriormente eran 11 en taller 1, pero dadas las investigaciones considerábamos que debíamos agregar más variables para tener unos resultados más precisos. A continuación voy a describir el instrumento. Primera pregunta del cuestionario. ¿Tiene un empleo actualmente? Posibles respuestas: sí, no. 2. ¿Cree que el desempleo afecta a la sociedad? Posibles respuestas: sí, no, tal vez, no sé. 3. ¿Qué consecuencias trae a la sociedad el desempleo? Inestabilidad, pobreza, migración, delincuencia o todas las anteriores. 4. ¿Por qué las personas no encuentran el empleo que requieren? Falta de estudios, falta de vacantes en las empresas e instituciones, no quieren trabajar. Número 5. ¿Tener un título universitario asegura a una persona un empleo a futuro? No, sí, tal vez. Número 6. ¿Qué causa cree que genera el desempleo en las personas? La falta de experiencia laboral, la delincuencia en el país, sobrepoblación en la actualidad, falta de estudios profesionales. 7. ¿Cree que el desempleo es un tema importante en la actualidad? Sí, no, tal vez. 8. ¿Qué medida propondría para acabar con el desempleo en nuestra ciudad? Promover la educación y formación, crear más empleos, darles incentivos económicos, apoyo a la búsqueda de empleo. 9. ¿Tendrá el desempleo algún arreglo futuro? Sí, creando más empleos. No tiene solución. Sí, pero que las personas tengan experiencia. 10. ¿Cuál es la principal causa de que las personas piensen que no hay empleos? Por la edad, por falta de experiencia, porque no hay empleos, por su insuficiente preparación. 11. En la actualidad estamos pasando por una pandemia. ¿Cree que debido al COVID-19 existe un aumento del desempleo en la ciudad? Sí, no, tal vez, no sé. Hasta ahí era el cuestionario original. Las preguntas agregadas son las siguientes. Se hicieron con la finalidad de reforzar el instrumento de investigación. 12. ¿Qué edad tiene? El rango es de 20 a 50 años. Género, femenino o masculino. Nivel de estudios: secundaria, preparatoria, licenciatura. Nivel socioeconómico: bajo, medio, alto. Al agregar estas variables, consideramos que la investigación puede arrojar resultados más concretos y gracias a ello pudimos llegar a uno de los objetivos que tiene la investigación, que es saber a quién afecta más el desempleo, si es el género masculino o femenino. 6.5 Procedimiento. 5. Procedimiento de recolección. El cuestionario se quería realizar de forma presencial, pero dado la contingencia en la que estamos pasando, no se pudo. Así que las redes sociales fueron nuestra plataforma de difusión. Principalmente fue Instagram y WhatsApp. El cuestionario se realizó en la plataforma Google Forms. Dado que nuestro tamaño de muestra era alto, que son 382 personas, iniciamos con el proceso de recolección a partir del viernes 19 de febrero y concluyó el viernes 26 de febrero del presente año. 6.6 Procedimiento de manejo estadístico de la información. Google Forms es una aplicación que arroja los resultados mediante las gráficas de pastel, mediante porcentajes de los resultados según las personas lo que contestaron en el cuestionario. El manejo de método estadístico para la investigación. Nosotros nos basamos en 3 pasos. El primero es recolección.
que esta etapa consiste en la medición de variables para recopilar la información en el diseño de la investigación. La recolección se dio mediante observación y conteo. En esta etapa los datos son confiables ya que en estos se fundamentan los resultados de toda la investigación. La segunda etapa fue el recuento. En esta etapa la información recopilada es sometida a una revisión, clasificando y un conteo automático computacional. La etapa 3, que es la presentación en tablas, es cuando tabulamos los resultados en porcentajes para permitir una inspección precisa y rápida de los datos. ¿Con qué nos referimos a esto? Es que al momento de abrir el documento podamos llegar a los resultados y a las conclusiones de una manera más rápida sin tener que analizar todo el documento. A continuación se presentan los datos que tabulamos. No voy a entrar mucho a detalle porque en el capítulo de resultados vemos más preciso cuáles fueron los indicadores que las personas consideraron más importantes según la variable. Aquí están los resultados de la tasa de empleo en porcentaje, de género, nivel socioeconómico, nivel de estudios, las consecuencias que tiene el desempleo, las causas de falta de empleos, si el desempleo las personas consideran que afecta a la sociedad, las personas consideran el desempleo como un tema importante en la actualidad, cuáles son las principales causas por las que las personas piensan que no hay empleo y que si el COVID-19 ha aumentado la tasa de desempleo. Capítulo 7. Cronograma. Primero se detallan las actividades que realizamos en la materia Taller de Investigación 1. En la semana 1 hicimos el planteamiento del problema y dudas del mismo. Semana 2, la identificación de las variables. Semana 3, realización de los diagramas de bloques para cada variable. Semana 3 y 4, sistemas de control de las variables. Semana 5 y 6, diagrama de estados. Semana 5 y 6, descripción de los circuitos. La construcción del protocolo en la semana 6 y 7. Y ajustes y entrega en la semana 8. El siguiente es el cronograma de esta materia, Taller de Investigación 2. La materia consta de 3 unidades. La unidad 1 es la evaluación y complementación del protocolo de investigación. Cada semana se fue asignando una tarea. La tarea 1 fue la revisión del protocolo de taller de investigación 1. La segunda tarea fue la definición de las variables. La tercera tarea es la determinación del tipo de investigación y población del estudio. La tarea 4 fue el diseño y validación de instrumentos de recolección de datos. La unidad 2 es el desarrollo de la metodología del proyecto de investigación. La actividad 1 fue el cálculo de la muestra. Actividad 2, la aplicación del instrumento de recolección. Actividad 3, desarrollo de metodología del proyecto de investigación. La actividad 4 fue el cronograma, el presupuesto, resultados, discusión, conclusiones y fuentes bibliográficas. Y la unidad 3 es la presentación del informe de investigación, que fue el escrito del proyecto de investigación, y el video de presentación del proyecto, que es la que se está realizando en este momento, para finalizar con la propuesta de ajuste de parámetros de la investigación. Todo esto concluyendo el 27 de marzo del 2021. Capítulo 8. Presupuesto.
Para realizar la investigación, pues nuestro único gasto fue el internet, ya que toda la investigación pues fue recabada mediante, ya como antes se mencionó, la plataforma Google Forms, las redes sociales, artículos y otras plataformas gratuitas, así como todas nuestras fuentes de información pues fueron recopiladas de internet, lo que nuestro único gasto económico fue el internet. La compañía con la que trabajamos pues fue Telmex, que cobra mensualmente 350 pesos, y tomando en cuenta que la investigación duró 3 meses, comprende un periodo de enero a marzo, el total a pagar fueron 1,050 pesos con la compañía Telmex. Pero principalmente lo que se invirtió fue tiempo, aunque pues no se cuenta como un recurso financiero. Capítulo 9. Resultados obtenidos y discusión. A continuación se presentan los resultados tabulados obtenidos de la investigación mediante la contestación del cuestionario. Bueno, se tabularon primero las variables, después los indicadores, es decir, las respuestas, el porcentaje que nos arrojó la aplicación Google Forms, y nosotros mediante un cálculo convertimos el porcentaje al número de personas. Tasa de desempleo. Las respuestas sí, no. El 69% de las personas, es decir, 267 personas, tienen un empleo actualmente, mientras el 30.10%, que equivale a 115 personas, no, es casi un tercio de la muestra que se encuentra desempleada. El género fueron más del género femenino que nos contestaron la encuesta. Al igual de lo que pudimos obtener de resultados, es que el desempleo sí se ve afectado más a las mujeres. El nivel socioeconómico. Un 72.30%, que equivale a 275 personas, son de clase media. El desempleo afecta a la sociedad. Un 81.90%, que equivale a 313 personas, contestaron que sí afecta a la sociedad. Y consideran que las consecuencias del desempleo es un conjunto de inestabilidad, pobreza, migración y delincuencia, que es las consecuencias que trae a la sociedad el desempleo. Y las causas de falta de empleos principalmente fue la falta de vacantes en las empresas o instituciones, con un 59.20%, es decir, 226 personas. A nuestra sorpresa, otras de las causas principales de la falta de empleos es la falta de estudios, con un 31.20% y 119, que consideran que sí falta preparación académica en las personas. Al igual de tener un título universitario asegura un empleo, su mayoría contestaron que tal vez. Y el desempleo es un tema importante en la actualidad. 80.60%, es decir, 380 personas, consideran que sí es un tema de importancia para la sociedad, ya que trae muchas consecuencias, como la inestabilidad económica. Y las medidas para acabar con el desempleo, las personas consideran los principales, que es promover la educación y la formación y creando más empleos. Y consideran que el desempleo sí tiene un arreglo a futuro, pero mediante la preparación académica y que se creen más empleos.
Otra variable es que si el COVID ha aumentado la tasa de desempleo, un 75.70% de personas, es decir, 289, votaron que sí, mientras que 1.40%, es decir, solo 5 personas consideraron que no. Dada la investigación, tasa de desempleo sí es preocupante, ya que estamos hablando de un tercio de la población y en su mayoría son mujeres de entre 20 y 30 años, que son personas recién egresadas de la universidad. Consideran que no son contratadas por su falta de experiencia profesional y que muchas empresas no les dan oportunidad de trabajo. Lo que una de las conclusiones es que para las personas recién titulados les está siendo complicado conseguir un empleo. Como vimos en el marco teórico, aquí se pudo comprobar que el COVID-19 sí está teniendo un fuerte impacto en el desempleo. El desempleo, pues por el COVID, está siendo afectado no solo en nuestra región, sino que es un tema a nivel nacional. Discusión. Por los resultados que obtuvimos, podemos comprobar que el desempleo es un factor que puede tener grandes consecuencias para la sociedad y las personas lo consideran como un riesgo que puede traer inestabilidad económica, pobreza, migración y delincuencia en la comunidad. Un comentario que nos hicieron en la encuesta y que las otras personas estuvieron de acuerdo con él es que consideran que el sistema educativo necesita algunos cambios, ya que los principales motivos que las personas consideran que hay una falta de empleo es la falta de experiencia laboral y las medidas para acabar el desempleo, principalmente votadas, fueron promoviendo la educación y la formación. El comentario que nos hicieron que las personas estuvieron de acuerdo con él, cito textualmente: primero debemos cambiar como sociedad, después deben cambiar la formación académica de los niños y jóvenes con temas que de verdad se necesiten en la vida. Según el Instituto Mexicano de Seguro Social, en 2017, Cuauhtémoc registró una tasa del desempleo del 2.21. Estamos hablando del 2017, cuando todavía no estaba la contingencia que estamos pasando actualmente, por lo cual estos datos pudieron aumentar. Dado los resultados, consideramos que los datos se han aumentado, por lo que estamos hablando de casi un tercio de la población sin empleo, eso tomando en cuenta solo el rango de edad de 20 a 50, porque si aumentamos el rango de edad, que sí se debería aumentar porque la edad de jubilación es a los 60 años, por lo que si se aumentara el rango de edad en esta investigación, pues los resultados del desempleo serían mucho más altos. Pero nosotros tomamos en cuenta ese dato como rango de edad, ya que son los que principalmente se encuentran activamente laborando. Lo que nos lleva a pensar que un gran número de personas de la comunidad se encuentra sin empleo y que consideran como principales causas a la falta de experiencia, falta de educación y que las personas recién egresadas les es más complicado encontrar empleos. En muchos requisitos pues es mínimo cierto tiempo de experiencia, por lo que se sugiere que las empresas deberían reconsiderar este punto, darle más oportunidad a jóvenes de entre 20 y 30 años recién egresados a encontrar un empleo en sus empresas. Estos factores han sido considerados en México como de los principales durante años según los antecedentes. Capítulo 10. Conclusiones. De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación, se puede dejar en claro que el desempleo sí es un tema de importancia para la sociedad
y que el COVID-19 ha ocasionado muchas personas se vean afectadas. Muchos establecimientos han tenido que cerrar sus puertas o las cerraron parcialmente. Personas que no estuvieron desempleadas por mucho tiempo y que solo fueron durante 2 o 3 meses, les ocasionó miedo y los hizo a pensar qué podría pasar. La situación empeoraba por la pandemia, les sería imposible sustentar los gastos económicos. Para todas aquellas personas que no pudieron recuperar su trabajo, pues están pasando por un momento difícil personal y familiarmente. Se observó tristemente que la mayoría de las personas que no cuentan con empleo son mujeres y se considera que la causa de la falta de empleo es porque no hay vacantes en las empresas, que esto es un factor que nos incumbe a todos porque la sobrepoblación es un tema de la actualidad, que significa que si hace falta creación de nuevos empleos, que si nos vamos a años anteriores, la población en Cuauhtémoc ha crecido notablemente. Y eso solo yéndonos unos 2 años para atrás, hay muchísima más población actualmente. El extranjero está llegando a Cuauhtémoc, dado que Cuauhtémoc es una región donde la mayoría de personas trabajamos para otras. Debemos tomar en cuenta que la creación de nuevos empleos es un tema importante para la región. El desempleo es y será un tema de mucha importancia, ya que conlleva una disminución en los ingresos de la sociedad y produce cambios del estilo de vida de las personas. Por ello fue nuestro interés de llevar a cabo esta investigación. Es un tema de valor y que a muchas personas les afecta y les preocupa. Lo que no se puede negar es que el aumento del desempleo en la última década ha sido notable y esto no es solo en nuestra ciudad, sino que es algo a nivel nacional. Por lo que se pide que las personas empiecen a considerar tomar conciencia sobre este tema para que en un futuro nuestra comunidad no se vea afectada y siga creciendo cada día más. Otros aspectos que esta contingencia nos ha llevado a aprender es la importancia del consumo interno en la comunidad, así también como la concientización a jóvenes sobre la planificación familiar, preparación académica y finalmente vamos a pasar al último capítulo que está en las diapositivas. Fuentes bibliográficas, solo pusimos algunas, no todas, y esto sería todo por nuestra parte. Espero que esta investigación les sirva a la comunidad y a las personas para que vean la importancia que tiene la tasa de desempleo, las repercusiones que el desempleo puede tener si sigue aumentando.